esta tarde tengo el privilegio de compartir unos breves minutos con ustedes, un mensaje que espero que traiga desafío y esperanza, que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hace unas semanas el Señor puso esta palabra en mi corazón y en este tiempo el Señor ha estado reafirmando la palabra y trayendo nuevos aspectos que son los que vamos a compartir en esta tarde. Creo que Dios siempre que da un mensaje para su iglesia, habla a nosotros, los líderes, los que estamos dirigiendo y trabajando en la obra del Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Sí, porque nosotros tenemos que ser ministrados primero para poder ministrar a la iglesia. Aleluya. La misma palabra que yo comparto con el grupo de alabanza, le digo, nosotros tenemos que ser los primeros en adorar, los primeros en entrar a la presencia del Señor, amén, para que el pueblo también pueda seguir. Nosotros somos una guía solamente. Pero todos nosotros venimos delante del Señor y derramamos nuestras vidas en tiempo de adoración, tiempo de alabanza, de júbilo al Señor. Y ahí es donde el Señor se mueve y trae el gozo, trae libertad, trae paz y hace cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Yo sé que el Señor ha traído este mensaje a mi corazón y a muchos en este lugar. Amén. El tema de esta tarde se titula No mirar atrás. No mirar atrás. ¿Lo podría decir conmigo una vez? Diga, no mirar atrás. Y el ejemplo que quiero escudriñar junto a usted ocurrió con el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, y yo sé que pareciera que cada vez que tengo el privilegio de compartir una palabra con ustedes, vuelvo una y otra vez al ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Y en esta tarde, esta semana me detuve un momento y le pregunté o escudriñé, ¿por qué? ¿Por qué es que utilizo los hechos que ocurrieron con el pueblo de Israel como parte de nuestras predicaciones? Y hay dos pensamientos que vinieron al respecto. El número uno, como lo he compartido con ustedes anteriormente, yo creo que como iglesia estamos pasando un tiempo de transición. Estamos por entrar a una etapa donde el mover del Señor en nuestras vidas, en nuestra iglesia, será muy especial. Y será diferente a como lo hemos experimentado en el futuro. Para mí esta etapa de entrar a la tierra prometida simboliza como cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Nosotros como iglesia llegando a una etapa diferente, una etapa donde el mover de Dios será fuerte, será grande, será especial, será diferente, pero yo estoy dispuesto a lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Y el número dos, la segunda razón por la que pienso que el Señor quiere que utilice el ejemplo del pueblo de Israel es porque en la vida del pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, la palabra trae muchos detalles acerca de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y muchos eventos en la palabra del Señor son inspirados por el Espíritu Santo, pero en mi opinión no he encontrado una trayectoria tan detallada como la del pueblo de Israel después de que salió de Egipto y llegó a la tierra prometida. Yo creo que la travesía del pueblo de Israel después de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida simboliza la trayectoria que muchos de nosotros como hijos de Dios pasamos después de aceptarle en nuestro corazón. Sí, empezamos en Egipto, un pueblo, un lugar que simboliza el pecado de este mundo. Todos éramos esclavos de Egipto, nuestras manos estaban atadas al pecado y a las cosas de este mundo, hasta que el Señor nos hizo libres a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Después, cuando empezamos a caminar en el Señor, pasamos por un desierto. Y creo que eso significa el lugar donde Dios nos prepara, el lugar donde el Señor nos enseña a confiar en Él, donde nuestra fe crece y es aumentada, porque en medio del desierto, cuando Israel pasó por el desierto, no había agua,
y el Señor hizo brotar agua de la roca. No habían campos, no habían lugares donde hacer harina, donde hacer pan. Y el Señor envía maná del cielo sobre el pueblo de Israel. Donde había frío, donde había calor, donde había fatiga, dice la palabra del Señor que el Señor envía una nube del cielo para que cubriera la trayectoria, el camino de Israel en medio del desierto. Y muchos ejemplos más que ya usted conoce y yo podría compartir en esta tarde. Y por último, llegar a la tierra prometida, que para mí simboliza en un lugar de abundancia, un lugar donde podemos establecer nuestra vida para el futuro, un lugar de victoria, un lugar de paz. Creo que Dios permite registrar muchos detalles acerca de la trayectoria del pueblo de Israel en la palabra del Señor, desde salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, porque nosotros hoy podemos aprender de esa experiencia, lo que ellos pasaron, lo que ellos hicieron bien y lo que ellos hicieron mal, para que nuestras vidas sean edificadas y podamos también hacer lo bueno delante del Señor y apartarnos de lo malo. Amén. ¿Está listo? Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 14 y vamos a empezar a escudriñar las Escrituras en esta tarde, en este mensaje. Éxodo 14. Este versículo se ubica en el momento cuando el faraón y su ejército venía contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo. Estaban atrapados, no tenían esperanza, no tenían armamento, no tenían entrenamiento, cómo combatir el ejército de Israel. Y ahí es donde se encuentra este versículo. Amén. Dios tenía un plan para librar al pueblo de Israel de la opresión de Faraón. Pero en el versículo 11 leemos la actitud negativa que el pueblo toma contra la situación que estaban pasando. Lo vemos nuevamente en Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Dice la palabra, léalo conmigo por favor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. A pesar de haber sido liberados físicamente del imperio de Egipto como esclavos, el pueblo de Israel aún seguía cautivo del imperio mentalmente y emocionalmente. Usted podría ver hoy en día la similitud de las palabras del pueblo de Egipto cuando usted tal vez comparte con familiares que no conocen al Señor. Tal vez usted comparte con personas que no han conocido al Señor aún, y usted puede escuchar esta misma influencia sobre ellos cuando dicen cosas como: no se meta con mi vida, déjeme vivir mi vida, deje estar con mis amigos, déjeme en el vicio que tengo. En esos comentarios vemos como ellos prefieren seguir siendo esclavos del pecado en vez de recibir la libertad que Dios les quiere dar. Así como lo vemos en el pueblo de Israel. Aunque parezca como que tus palabras caen al suelo cuando comparte las buenas nuevas de salvación, yo le animo a que usted persevere y se mantenga firme en el Señor y compartiendo la palabra, porque yo sé que el Señor es poderoso para traer una obra de libertad sobre cada una de las personas que están en su camino. Amén. Amén. Vamos al siguiente ejemplo, ahí mismo en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Éxodo 16, versículo 3. Cuando lo tenga, dígame fuerte, fuerte, amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Éxodo 16, 3. Dice la palabra del Señor. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La Nueva Versión Internacional dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?
Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Nuevamente otro ejemplo en Éxodo 17, versículo 3, ahí mismo en esas páginas, dice: pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Amén. Qué terrible la actitud de este pueblo. Recuerde que este mismo pueblo fue aquel pueblo que estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Era un pueblo que clamaba al Señor, que trayera liberación, que levantara un libertador, que viniera a ayudarles a salir de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor levanta a Moisés y lo envía para hablar contra Faraón y que liberara al pueblo de Israel, Dios envía plagas sobre el imperio de Egipto. Pero hace una diferencia: las plagas afectan al pueblo egipcio, pero no afectan al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Después, cuando salen de Egipto y están frente al Mar Rojo, y el Señor abre el mar en dos y el pueblo de Egipto pasa por en medio de ese lugar, ellos miran con sus ojos cómo el Señor destruye los ejércitos de Egipto. Y aún así, después de haber visto cómo el poder de Dios los había guardado, les había guiado y protegido en todas estas cosas, ellos murmuran contra Dios y miraban atrás anhelando la vida que ellos tuvieron en Egipto, donde fueron esclavos. Puede ver la claridad de la influencia del enemigo en estas vidas. Como último ejemplo esta tarde, yo quiero compartir que vayamos a Números, capítulo 14. Este último ejemplo que quiero compartir se ubica en el momento cuando el pueblo de Israel cruza el desierto y está al límite de la tierra prometida. Están a punto de entrar a la tierra que el Señor prometió para ellos. El pueblo de Israel envía a 12 espías a la tierra que la conocieran antes de poseer la tierra, antes de conquistarla. Y 10 de esos espías vienen con un reporte negativo, diciendo: no podemos conquistar esta tierra. Y traen razones por las cuales ellos creían que no la podían conquistar. Y ese reporte es aceptado por el pueblo de Israel. Nuevamente, después de haber visto todas las obras del Señor sobre ellos y cómo Dios los había guiado y traído hasta ahí. En el libro de Números, capítulo 14, verso 14 en adelante. Amén. Perdón, Números 14, 1 al 4, dice la palabra: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Nuevamente el pueblo de Israel deseó estar en Egipto y murmuraron contra Dios y contra Moisés y Aarón, quienes eran los líderes. Tanto así que dijeron que hubieran preferido morir en Egipto o en el desierto. Y en este momento Dios se cansa y decide disciplinar al pueblo de Israel. Y en Números 14:20 leemos la respuesta del Señor cuando Moisés viene a clamar, a tratar de defender al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 20 de Números 14:
Y el Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de ellos, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de ellos, ninguno de los que me despreciaron, la verá jamás. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Presta atención a la respuesta del Señor en este versículo. Al mirar hacia atrás y el desear volver a Egipto, el Señor describe 3 tipos de faltas hechas por el pueblo de Israel. El número 1, la desobediencia. Número 2, dice que le pusieron a prueba, o sea, desafiaron al Señor. Y número 3, lo despreciaron. Como hijos de Dios debemos de ser muy cuidadosos de no mirar atrás. Ahora déjeme compartir con usted mi interpretación de lo que significa el mirar atrás. No estoy diciendo que el recordar lindas memorias de nuestro pasado es pecado, no. Sino que interpreto el mirar atrás y como pecado el anhelar volver a una etapa de nuestra vida del pasado donde posiblemente las cosas marchaban mejor que hoy. Es fácil de hacer. Es fácil de querer volver a otra etapa diferente en nuestras vidas cuando pasamos por tiempos de desierto, ¿verdad que sí? Cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades y tiempos difíciles. Queremos volver atrás y tratar de recordar cómo fue nuestra vida en otra época y posiblemente querer volver a ese tiempo. Pero en el ejemplo del pueblo de Israel, no debemos de anhelar a Egipto o los procesos pasados de nuestra vida, porque Dios tiene un plan más grande en nuestro futuro. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra esta tarde? Si creemos que Dios tiene cuidado de nosotros, Él nos cuidará aún en medio del desierto. Amén. Como lo hizo con el pueblo de Israel. No podemos cometer el error de mirar hacia atrás y anhelar volver a otra etapa de nuestra vida, porque en ese momento estamos desobedeciendo a Dios, le estamos desafiando y despreciando lo que Dios quiere y tiene para nosotros. El desierto es una etapa pasajera. Esas son las buenas noticias. El desierto es una etapa pasajera. Y siempre y cuando confiemos en el Señor y avancemos al propósito de Dios en nuestras vidas, lo vamos a lograr. Una vez que somos libres por nuestro Señor Jesucristo, no debemos de mirar atrás. ¿Qué tan importante es el mirar atrás o el no mirar atrás como hijos de Dios? Lo encontramos en el libro de Lucas. Apunta esta cita, Lucas capítulo 9, versículo 62, que nos dice la palabra claramente. La importancia del no mirar atrás. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Leámoslo juntos nuevamente. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto? Miraron hacia atrás, anhelaron volver a Egipto, recordaban las ollas de carne, recordaban que tenían un lugar donde morir y despreciaron la tierra donde fluía leche y miel que Dios tenía para ellos, porque anhelaban volver a Egipto. No podemos mirar atrás. No podemos mirar atrás. No debemos de anhelar
otra época de nuestra vida, porque tal vez sea mejor de la que estamos viviendo hoy en día. Cada una de las etapas por las cuales nosotros pasamos son parte del propósito de Dios, siempre que estamos en su voluntad. Amén. Yo creo que cada persona que está en este lugar está pasando por un proceso del Señor. Y oro para que su vida, igual que mi vida, estemos siempre en el propósito de Dios. Amén. Que no sea un resultado por nuestras acciones o errores, que también podríamos hacer y cometer errores. Pero el Dios que tenemos es tan poderoso que aun cuando cometemos un error y nos desviamos del camino del Señor, Él es poderoso para volvernos a guiar como una oveja que se sale del rebaño, volvernos a guiar de regreso al camino que el Señor quiere que Amén. andemos. Aleluya. Dios tiene un propósito para tu vida y Él te llevará a una tierra de victoria, una tierra donde puedas establecerte, una tierra de paz y abundancia. En el proceso no todo será perfecto, pero Dios está con nosotros siempre y cuando sigamos y avanzamos la palabra del Señor sin mirar atrás. Aleluya. Usted puede estudiar esos capítulos siguientes en Éxodo, del Éxodo 19 en adelante. Y usted va a encontrar cómo el pueblo de Israel, al límite de la tierra prometida, es enviado de regreso por el Señor al desierto. Y estuvieron ahí por 40 años, hasta que la generación que había negado y rechazado la voluntad de Dios para ellos murió. Todas las personas que tenían más de 20 años, dice la palabra, con excepción de algunas de ellas, todos ellos perecieron en el desierto, donde una y otra vez anhelaron mejor muriéramos en el desierto. Así como ellos lo confesaron, así se cumplió en esas vidas. Y los jóvenes de 20 años para abajo crecieron. Y esa fue la generación que no recordaba Egipto, que no recordaba la esclavitud. Estaban muy jóvenes, muy niños. Dios tuvo que permitir que esta generación creciera y que conociera la circunstancia de estar en medio del desierto. Tierra difícil, proceso difícil, pero ellos no recordaban su tiempo de esclavitud, solamente como el Señor les guardaba y proveía para ellos cada día de sus vidas, aún durante esos 40 años. Y esta generación se levanta y es la generación que conquista la tierra prometida bajo la guianza del Señor. Todos nosotros pasaremos por épocas de desierto, donde podríamos pasar por escasez, calor, frío, luchas, problemas. Y es crucial que no miremos atrás, que no miremos a Egipto de donde Dios nos sacó y continúes caminando hacia adelante, porque Dios tiene algo grande para ti. Amén. Lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que Egipto pueda ofrecernos. Dios va a proveer, Dios va a cuidar nuestras vidas cuando pasamos por el desierto. Y Él nos llevará hasta la tierra que Él nos prometió, siempre y cuando no miremos atrás. Aleluya. ¿Usted recibe esa palabra? Amén. Póngase de pie esta tarde. Quiero hacer un par de oraciones en esta tarde. Y la primera es por libertad de Egipto. Si en tu vida has pasado o sientes que estás atado y las ataduras de Egipto están sobre tu vida, o inclusive no hay seguridad de que si el Señor viniera en este momento, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no vas a poder salir al desierto, no vas a poder entrar a la tierra prometida hasta que primero recibas libertad de Egipto sobre tu vida, libertad del pecado. Déjame decirte, hay buenas noticias. Hay buenas noticias en esta tarde. Dice la palabra del Señor que Él puede
limpiar tu vida y escribir tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Y jamás tendrás que pasar por la duda si tu nombre está escrito y recibir vida eterna. Mientras toda la iglesia cierra sus ojos en este momento y empieza un clamor al Señor, vamos a orar. Yo te voy a animar a que si tú no estás seguro de tu salvación en el Señor, si crees que Egipto ha tomado ventaja de tu vida y estás esclavizado y quieres libertad, vamos a orar. Yo le voy a pedir a la iglesia también que me ayude a orar en voz alta para acompañar a esas personas que estén haciendo esta oración por primera vez o tal vez la vuelvan a hacer para reconciliarse con el Señor. Esas son las buenas nuevas. Ese es el poder transformador de nuestro Señor, que aunque te hayas salido del propósito de Dios o del camino que el Señor tenía para ti, Él hoy puede enderezar tus veredas. Él puede enderezar tu camino y llevarte a la tierra que te prometió. Vamos a orar en esta tarde para aceptar al Señor en tu corazón. No rechaces la obra del Señor, lo que Él quiere hacer en ti, porque Él quiere llevarte a la tierra donde fluye leche y miel. Le invito a la iglesia que también me ayude con esta oración. Digámosle juntos: Señor Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz, por tu sangre. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados, porque me he alejado de tu voluntad. Te pido que me limpies, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Endereza mis pasos, mi caminar. Que hoy salga de este lugar con la plena confianza que estaré contigo, Dios, por la eternidad. Dígale: renuncio a Egipto, renuncio al pecado y miro hacia adelante al propósito sobre mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Mientras todos estamos orándole al Señor con los ojos cerrados, nadie está mirando a la izquierda ni a la derecha. Yo le voy a pedir, si usted oró esta oración por primera vez o si usted se reconcilió con el Señor una vez más, levante su mano bien en alto. Levante su mano brevemente bien en alto en esta tarde. Dios quiere obrar en ti, Dios quiere trabajar en ti, quiere traer libertad y sacarte de las ataduras de este mundo, llevarte a la tierra donde fluye leche y miel. Dios te bendiga, mi hermana atrás, Dios te bendiga, hermanos, pueden bajar sus manos. Padre, en esta tarde como iglesia oramos por cada uno de ellos. Te pedimos, oh Dios, que mientras ellos empiezan su caminar en tu voluntad, Señor, que no haya nada que los pueda apartar de tu camino, Dios. Te damos gracias porque hoy es fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Te damos gracias, Señor, por estos nombres que en este momento están siendo escritos en el libro de la vida. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Por eso estamos aquí hoy, oh Dios. Y te anhelamos. Anhelamos tu presencia y tu guianza, Señor, en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo. Aleluya. Gracias, oh Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:25. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Aleluya. La segunda oración que quiero hacer en esta tarde, mientras nos mantenemos en esa actitud de reverencia al Señor, es que quiero orar por aquellas personas que mientras escuchaban la palabra en esta tarde, han reconocido que en un momento de sus vidas han mirado hacia atrás y han querido volver a una etapa del pasado, o inclusive anhelaban
volver a Egipto, déjame decirte que el Señor puede perdonarte en esta tarde. Su favor está de tu parte. Su misericordia ha sido nueva sobre ti esta mañana. Y vamos a orar en esta tarde. Tal vez hayas pasado por tiempos difíciles, como cruzar un desierto. Y sabes que has deseado volver a otra etapa de tu vida. Necesitamos hoy pedirle perdón al Señor, mirar hacia el frente, donde está su propósito para cada una de nuestras vidas, para que podamos entrar a la etapa donde Dios nos quiere llevar. Primero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de algunas cosas que están en Egipto. Si tú reconoces que has mirado atrás y has anhelado volver a Egipto o a otra etapa en tu vida, vamos a orar en esta tarde. Levanta tus manos en este momento y empieza a hablar con el Señor. Tiene el poder para limpiarte, tiene el poder para restaurarte. Él tiene el poder para volverte al camino por el desierto, rumbo a la conquista. Levanta tus manos. Padre, ahora mismo oramos en esta tarde. Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguien aquí que ha querido volver atrás, yo te pido, Dios, que fortalezcas sus vidas. Y aunque no puedan mirar aún, Señor, la tierra que tienes por delante, la tierra de prosperidad, de paz, de gozo, de vida, Señor, para que ellos puedan conocer que ese es tu plan para cada uno de ellos. Padre, que cualquier cosa que Egipto quiera ofrecerles, Señor, no será mejor de lo que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, ahora mismo sobre cada mano levantada, Señor, oramos por tu protección sobre ellos. Padre, ahora mismo, Dios, ten cuidado, aún en tiempo de escasez, que nunca haya una murmuración, que nunca haya un deseo de volver, sino más bien de presionar y aumentar, Señor, y caminar hacia ti, hacia tu propósito. Ahora mismo todo plan del enemigo que quiera desviar a hijos del propósito que tienes para ellos, Señor, sea quebrantado, todo ese plan quebrantado en el nombre de Jesús. Y que tus hijos, Señor, puedan llegar a la tierra prometida y establecer la vida que quieres que ellos establezcan en el nombre de Jesús. Guárdales y guíales por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos. Amén. En esta tarde, toda atadura, todo deseo de volver a Egipto, quebrantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.